Al momento del golpe de Estado, los militares, cuando toman el control del país, se empieza a hacer toda una logística para poder tomar prisioneros masivamente, ¿ya? Y recurren al Estadio Chile, ahora llamado Víctor Jara. El mismo 11 de septiembre en la tarde, ven que este Estadio Chile está quedando pequeño para la cantidad de prisioneros que se van albergando. Razón por la cual, ese mismo 11 en la noche, se decide ya ocupar el otro recinto deportivo más grande de Santiago, que es, bueno, y el principal de la nación, que es el Estadio Nacional. Además, que el Estadio Nacional contaba con camarines subterráneos, con rejas de acero o de fierro, lo cual permitía usarlas como celda. Por lo tanto, Estadio Nacional se transforma desde el día 12 de septiembre en el centro masivo y el más grande centro de prisión, tortura y exterminio del país, albergando, que no tenemos cifras exactas por supuesto, entre 20.000 y 30.000 prisioneros y prisioneras. Por supuesto se aplicaban las torturas, ¿cierto? Y para ello se eligió una parte del estadio, que es el velódromo del Estadio Nacional. Específicamente las caracolas y los túneles. En las caracolas estaba la parrilla y se cometían todas las torturas a los prisioneros y prisioneras, y en los túneles se hacían los simulacros de fusilamiento. Si bien no se entregaba mucha información de quién estaba en el Estadio Nacional, todos sabían que el Estadio Nacional era un centro de prisión y tortura, ya que se agolpaban todos los días miles y miles de familiares fuera del Estadio Nacional preguntando por sus seres queridos. Siempre hubo una relación no solo con el Estadio Nacional, con una historia de país que tiene que ver con la dictadura. Tenía 23, 24 años cuando vino el golpe. Un hermano estuvo detenido en el Estadio Nacional que después lo llevaron a la penitenciaría. Entonces, por lo tanto, no solo una historia de familiar, sino que también una historia de amistad, de amigos de detenidos desaparecidos, de amigos torturados, amigos degollados, o sea, amigos. Digo, en ese sentido, sí había una relación de mi generación muy encadenada en los mismos sueños y en las mismas entregas. El campo de concentración del Estadio Nacional es mayor, es más emblemático y más importante en general porque también es la señal a nivel no solo nacional, sino que a nivel sudamericano o de Latinoamérica, en el sentido del campo de concentración más visible. Un campo de concentración donde han pasado más de 20.000 personas. En ese lugar, o sea, era emblemático. Entonces, pero además era un campo deportivo, que en el fondo también tendría que haber sido, fue transformado en un centro de campo de concentración y de tortura. Entonces, en el fondo, nosotros lo que teníamos que hacer es devolver la mano, devolver a la sociedad lo que realmente fue. Entonces, lo hacemos a través de la cultura. Mono llega ya hace más de un año a la corporación con la idea de pintar efectivamente, de hacer este gran mural en la Copa de Agua del Estadio Nacional. Siempre fue el proyecto. Una de las cosas que nos pide Mono es hacer sesiones con los exprisioneros y prisioneras para poder, ¿cierto?, proyectar esa memoria en arte. Los prisioneros del Estadio Nacional hacían un tránsito desde el Coliseo al lugar de tortura que era el velódromo a través de un camino sinuoso, un camino que en realidad no existía, un camino que en realidad se recorría todos los días, pero pudo haber sido distinto el camino porque era un camino no trazado, pero que conectaba directamente al velódromo, ¿ya? Y a través de ese camino del dolor, ese camino de tristeza que recorrieron los prisioneros, recogemos eso y lo transformamos en memoria. Lo transformamos también en esperanza, también en recordar. Y es por ello que uno de los proyectos que tenía la Corporación Estadio Nacional de Memoria Nacional era recuperar ese camino, ¿ya? O darle valor a un camino, ¿cierto? Que es un camino del dolor, pero transformarlo en un camino de memoria. Los presos que estaban dentro del estadio, que los llevaban hacia el velódromo, a la tortura, y después los traían, siempre en el espacio intermedio, esa torre era un punto de referencia para ellos que se recordaban, porque en ese lugar los dejaban y los trasladaban. Entonces, en el fondo, estábamos marcando ese espacio de dolor, ese intermedio, entre que te llevan a la tortura y entre que te traen ya torturado. Entonces, por lo tanto, pero ahí está la vida y está la muerte.
Y lo más fuerte que siempre me dejó marcando es el asunto de que las muchachas o señoras o mujeres que estaban en los camarines expresas de mujeres, en las mirillas o en la parte alta de la ventana que daba al frente de la Villa Grecia o de la Avenida Grecia, ellas veían a la cantidad de mujeres que ahí estaban esperando todo el día. Si alguien salía del estadio o de este campo de concentración, llevar alguna información sobre los familiares que ellos estaban esperando tener información. Ya, la presencia de la mujer, la mirada de la mujer, esa expectativa. Entonces, eso es una señal muy importante y fue ubicada geográficamente en la torre, en que hay una mirada que envuelve para un lado y envuelve para otro lado el entorno del estadio. Y bueno, y el dolor. Entonces, ahora, pusimos una persona que es como una torre a la inversa, un triángulo a la inversa, en el sentido que es la mirada de este muerto o de este dolor. Contemporaneizamos, digamos, la estética para el día de hoy, para pensando en que va a quedar en 50 años más. O sea, también estamos haciendo con la torre un puente entre lo que fue la estética de los 70, lo que fue la dictadura, lo de hoy día y esto que va a ser proyectado, digamos, hacia el futuro. Y el sentimiento colectivo de los prisioneros es de entregar lo que ellos vivieron y proyectar su dolor y transformarlo en esperanza. Que su vida no fue en vano, que su lucha no fue en vano y que su sacrificio nunca fue en vano. No solamente a los exprisioneros y prisioneras que nos acompañan y que nos relatan, sino que a aquellos que ya no están también. Entonces, ellos entregan ese valor y recogen este reconocimiento a estos gestos de memoria que se hacen como un valor fundamental para la vida humana. Para mí, palabra memoria, especialmente para las personas que son mayores o que han tenido ya una vivencia o experiencia, especialmente con la historia, especialmente con Chile en el contexto histórico que nos tocó vivir, especialmente la conmemoración de los 50 años, tiene que ver también con testimonio y también con traspaso de las vivencias a través de lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con el arte, la cultura, con la expresión visual, en eso testimonial, digamos, y de ¿cómo se llama?, visibilizar en la palabra de lo que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque esa experiencia también puede aportar a que esto no vuelva nunca más a suceder. Es muy difícil hablar de memoria, y aquí yo quiero ser sincero, porque hablar de memoria es hablar de dolor. Es hablar de algo que a lo mejor nadie quiere escuchar, pero que es necesario. Y al ser necesario, resulta imprescindible para las nuevas generaciones escuchar este dolor. Y ojalá que la no repetición no sea solamente, o el nunca más, no sea solamente un eslogan o una frase, sino que efectivamente sea una realidad.